A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre hoy en la Expo PYME, que como ustedes saben, porque han seguido la programación de CRC todo el día, con gran trabajo del equipo técnico de la familia CRC. Son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en materia de economía, finanzas y también actualidad internacional. Vamos a hacer nuestro programa habitual y por eso algunos de los titulares de nuestra redacción hoy. Trump dice que llevaría uranio iraní hacia Estados Unidos, aunque Irán ha dicho que no. Wall Street ya apuesta contra el crédito privado, un tema que hemos dado seguimiento aquí a las 5 siempre. Hormuz reabre con condiciones. Las navieras desconfían un poco de esta reapertura. Trump frena a Israel en Líbano. Basta es basta, dice Trump al respecto. Y en temas pymes vamos a hacer un especial de noticias alrededor de pequeñas y medianas empresas, también emprendimientos. OCDE dice que el 61% de las pymes ya usa inteligencia artificial, pero el 76% sigue siendo novata en el tema y además muy vulnerable al respecto. En Argentina cierran 24.180 empresas bajo la presidencia de Milei y muchos otros temas. Más adelante vamos a conversar con Mariela Sequeira, fundadora de Maram Eyewear, creadora de gafas hechas de plástico reciclado de tapitas de botella. Pueden verlo en marameyewear.com. También vamos a conversar con Café Tierra Media, un emprendimiento familiar que ya está exportando hacia varios puntos del mundo, y vamos a estar aquí con Milena Hidalgo y con Ignacio Fallas, que son los dueños de Café Tierra Media. Ustedes pueden verlo en cafetierramedia.com. Y bueno, vamos ya empezando, vámonos directamente a las noticias. Ustedes saben que estamos aquí en Expo PYME y ya hoy les queda una horita para venir si están muy cerca, pero tienen todo el fin de semana para estar aquí y ver los más de 230 emprendimientos y pequeñas y medianas empresas que están aquí exponiendo, vendiendo sus productos, como hemos venido contando en la programación regular de la emisora, que ha estado montada aquí en esta feria organizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y que se realiza desde hoy y hasta el domingo 19 de abril, con entrada gratuita, por supuesto. Ustedes pueden venir y ver toda esa cantidad, esa diversidad de emprendimientos, que es impresionante la creatividad que hay para producir y generar cosas y que puedas obtener viniendo aquí a la Expo PYME, que no es una feria para comprar productos hechos en Costa Rica, que vendría muy bien, por supuesto, sino que también funciona como punto de encuentro del ecosistema emprendedor, con espacios de asesoría, networking y mucho. Pero vamos al compendio de noticias en panorama global. Estamos en Estados Unidos. Donald Trump dijo a Reuters que Estados Unidos trabajará con Irán para recuperar el uranio enriquecido iraní y llevarlo a territorio estadounidense. El tema nuclear sigue siendo uno de los puntos más delicados de la negociación, mientras Washington insiste en que la guerra buscaba impedir que Teherán avanzara hacia un arma atómica. Pero Irán ha dicho que el uranio se queda porque es tan sagrado como la tierra misma. Así que bueno, ya veremos cómo avanza eso. Empresas importadoras en Estados Unidos se preparan para reclamar parte de los hasta 166 mil millones de dólares cobrados en aranceles declarados ilegales
Aduanas lanzará el lunes un sistema que concentrará devoluciones en un solo pago electrónico, con intereses cuando corresponda. Muchas compañías, sin embargo, temen trabas y retrasos en el proceso. Washington impulsa dentro del G20 una iniciativa para garantizar acceso a fertilizantes ante las disrupciones del comercio global causadas por la guerra de Estados Unidos. Según fuentes citadas por Reuters, el objetivo es evitar una mayor crisis alimentaria justo al inicio de la temporada agrícola, con al menos 45 millones de personas adicionales en riesgo de inseguridad alimentaria. Bancos de Wall Street ya empezaron a ofrecer derivados para apostar contra el crédito privado. Este tema que le hemos dado seguimiento amplio aquí a las 5 siempre. El Financial Times reportó que JP Morgan, Barclays y otros venden contratos ligados a fondos de Blackstone, Apollo y Ares. La señal es importante porque el sector enfrenta su prueba de estrés más seria desde su expansión posterior a la crisis financiera de 2008. Las bolsas estadounidenses siguen subiendo pese a la guerra, el shock petrolero y pronósticos más débiles de crecimiento. La explicación, según analistas citados en varios medios de prensa, es que el mercado no está valorando el presente, sino lo que cree que ocurrirá en 6 o a 12 meses. Muchos inversores apuestan a que el conflicto será transitorio y no estructural. Vamos a Asia. Las navieras recibieron con cautela el anuncio iraní de reapertura del estrecho de Hormuz. Antes de volver a cruzarlo con normalidad, piden aclaraciones sobre libertad de navegación, seguridad real de paso y eventual presencia de minas. Irán dice que los barcos comerciales, incluso estadounidenses, podrán transitar, pero solo por rutas que Teherán considere seguras. Casi 900 refugiados rohingya murieron o desaparecieron en el mar durante 2025. Ojo, un tema que ha quedado un poco en el olvido. El peor año registrado para esa ruta, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de 1 de cada 7 que intentó la travesía fue reportado como muerto o desaparecido, y en 2026 los cruces peligrosos pues también continúan. Vamos a una nota de África. La guerra con Irán ya le costó al mundo más de 50.000 millones de dólares en petróleo que no se produjo. Según cálculos de Reuters y analistas, desde fines de febrero salieron del mercado más de 500 millones de barriles, la mayor disrupción energética de la era moderna. El impacto seguirá sintiéndose por meses, incluso si la guerra de Estados Unidos empieza a bajar su tono o a terminarse. Vamos a Europa. Miles de desplazados empezaron a volver al sur del Líbano y a barrios devastados tras el alto al fuego de 10 días entre Israel y Hezbollah, que impacta al Líbano. Porque Hezbollah, una célula iraní, pues está supuestamente afincada en Líbano, y entonces la población libanesa es la que sufre los estragos. Pero muchos hallaron viviendas destruidas o totalmente inhabitables. Y a eso es a donde tiene que volver la población inocente, la población del Líbano. La tregua sostiene el optimismo regional, aunque deja preguntas clave como: Israel no se compromete a retirarse del sur, y Hezbollah dice que mantiene su derecho a resistir. Y por supuesto que absolutamente nadie se hace cargo de la destrucción de la gente civil, la gente inocente que se queda sin casas y muchas veces también sin sus familiares. Donald Trump afirmó que Estados Unidos prohibió a Israel seguir bombardeando Líbano y lanzó un mensaje inusualmente duro. Basta, dijo Trump. La declaración busca reforzar el cese al fuego anunciado el jueves, aunque desde el lado israelí no hubo una respuesta inmediata y el ejército sigue desplegado en el sur de Líbano, en el sur libanés. En América Latina, la presión para remover al jefe electoral de Perú, Piero Corbeto, crece mientras el conteo presidencial sigue lento, bajo acusaciones de errores e irregularidades. Con 93,3% de mesas computadas,
Keiko Fujimori sigue primera con 17%, mientras Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga pelean voto a voto el segundo lugar por el balotaje, la segunda ronda el 7 de junio. La empresa Alimentos Grole en Sonora, México, tuvo que indemnizar a 12 trabajadores, pagar salarios caídos y adoptar medidas para garantizar libertad sindical, tras un caso activado por el mecanismo laboral de respuesta rápida del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. También debió reconocer prácticas ilegales y abrir canales de denuncias anónimos. Esta es una nota que pueden encontrar en el economista.mx con la firma de nuestra compañera y colega y amiga Pilar Martínez, que está, a quien le mandamos un saludo, pero que están los martes aquí a las 5:05. Y la última nota de América Latina, Cristalina Georgieva dijo que el Fondo Monetario Internacional podría ofrecer un programa de apoyo financiero a Venezuela, ahora que ambas partes, Estados Unidos y Venezuela, reanudan relaciones. La directora gerente del FMI dejó claro, sin embargo, que cualquier ayuda dependerá de condiciones concretas y advirtió que el país enfrenta un camino muy difícil para recuperar estabilidad macroeconómica y financiera. Bien, vamos a un especial de este panorama global de pymes. Entonces, empezamos en Vietnam. Un foro sobre futuro digital de las pymes dejó una advertencia que no hay transformación digital sin blindaje en ciberseguridad. Esto es importantísimo para todas las pymes que estén atravesando esa transformación digital. Empresarios y expertos señalaron que muchas pequeñas y medianas empresas entran al mundo digital con pocos recursos, poco talento tecnológico y escasa experiencia para responder a fraudes, filtraciones de datos o suplantación de marca. La conclusión fue que la seguridad digital ya no es un tema técnico secundario, sino una condición estratégica para sobrevivir y crecer. En India, la crisis en el estrecho de Hormuz ya golpea a pymes especialmente expuestas al comercio y la energía. Economistas advierten que pequeños negocios en Kerala y en zonas de Gujarat operan con márgenes de apenas 5% y 8%, por lo que no pueden absorber alzas bruscas en fletes, seguros y demoras. El efecto llega rápido, pues el estrés de caja, cancelación de pedidos y despidos, sobre todo en empresas con crédito informal y pocos compradores. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, lanzó en Japón 2 nuevas colecciones de casos para ayudar a pymes a incorporar derechos humanos en su operación y en sus cadenas de suministro. El material fue desarrollado con asociaciones profesionales y empresariales japonesas y busca traducir principios generales en prácticas concretas de conducta responsable, conducta empresarial responsable le llama a la OIT. En momentos en que la presión reputacional y regulatoria sobre las empresas sigue creciendo. En Sudáfrica, First National Bank lanzó un programa digital de 18 meses para ayudar a las pymes a adaptarse a una economía cada vez más marcada por la disrupción tecnológica. El banco dice que con más de 1,2 millones de pymes, 1,2 millones de pymes en Sudáfrica como clientes, detectó que muchas enfrentan riesgos de estancarse o desaparecer si no integran capacidades digitales, especialmente en manufactura, logística, infraestructura, construcción y economía verde. En África empieza a tomar fuerza una idea para destrabar el financiamiento PYME, prestar no contra propiedades o garantías clásicas, sino contra los flujos reales del negocio respaldado por datos. Mohamed Miduchi, de Inter Africa Capital Group, sostiene que el gran problema no es la falta de proyectos viables ni de dinero, sino el choque entre exigencias bancarias tradicionales y la realidad de empresas que muchas veces no tienen activos formales para dejar en garantía. Un problema sin duda en todo el mundo. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
OCDE muestra que la inteligencia artificial ya se está afianzando en las pymes. 61% dice usar al menos una aplicación de inteligencia artificial. Pero el dato más revelador es otro. 76% de esas empresas, es decir, 76% de aquel 61%, todavía son novatas en la inteligencia artificial. Es decir, usan herramientas simples y aisladas sin integrar realmente la tecnología al negocio. Además, casi la mitad tiene medidas mínimas o nulas de seguridad digital. Y en México, el Mundial de 2026 puede abrir una ventana breve para pequeñas y medianas empresas mexicanas, sobre todo en turismo, gastronomía, retail, alojamiento y artesanías. Se espera la llegada de unos 836,000 visitantes, de los cuales 280,000 serían extranjeros. Pero especialistas advierten que el beneficio será de corta duración y que muchas pymes siguen llegando débiles en un entorno de alta competencia y mortalidad empresarial. Es decir, hay empresas que luego de un tiempo no pueden seguir existiendo porque no pueden seguir afrontando las múltiples dificultades del emprendimiento. En Argentina, un informe de Fundar sostiene que desde la llegada de Javier Milei cerraron 24.180 empresas, en lo que ya sería la destrucción neta de empleadores más profunda de la serie histórica para los primeros 26 meses de una gestión. El golpe afecta sobre todo a pymes vinculadas a construcción, transporte y sectores ligados al mercado interno, donde la parálisis se siente con más fuerza. Por otro lado, Fundes, consultora de impacto con oficinas centrales en Costa Rica, informó que ha trabajado con más de 2 millones de MIPYMES en América Latina y el Caribe, con presencia en más de 24 países. La organización se enfoca en fortalecer pequeños proveedores dentro de cadenas más grandes y sostiene que mejorar la base PYME puede reducir costos operativos y hacer más resilientes a las empresas ante crisis externas. En México, la exportación dejó de ser un terreno exclusivo de grandes corporativos, pero para muchas MIPYMES sigue habiendo una barrera operativa fuerte. En ese contexto crece el uso de inteligencia artificial para reducir errores, devoluciones y fricción en procesos logísticos y aduaneros. El trasfondo es más amplio. Revisión del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, reglas de origen más exigentes, presión sobre costos y mayor escrutinio comercial. Hoy te advierte que 5 grandes tendencias están reconfigurando el mundo laboral y empresarial: transición demográfica, cambio tecnológico e inteligencia artificial, transición verde, persistencia de la informalidad y debilidades fiscales e institucionales. La conclusión de fondo es que el futuro del trabajo y de las empresas dependerá menos de la tecnología sola y más de la fortaleza institucional, el diálogo social y la calidad democrática para que todo funcione en un entorno de seguridad jurídica y de prosperidad, por supuesto, porque no hay empresa exitosa en sociedades fracasadas, como lo ha dicho Stefan Schmidheiny desde hace bastante tiempo. Bien, vamos a algunas de las notas en profundidad antes de pasar a nuestras entrevistas de hoy que hacemos aquí desde Expo PYME y por eso nos ven en un entorno diferente. La OCDE, habíamos adelantado un poco, advierte que la inteligencia artificial ya llegó a las pymes, pero todavía de forma algo superficial y desigual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advierte que la inteligencia artificial ya dejó de ser una rareza entre las pequeñas y medianas empresas. Según la encuesta de este año 2026, 61% de las pymes consultadas dice usar al menos una aplicación habilitada con inteligencia artificial. El dato confirma una adopción rápida, empujada sobre todo por herramientas listas para usar
como las de marketing, creación de contenido, redacción de documentos y tareas administrativas. Pero la misma OCDE pone un matiz importante: la adopción es amplia, sí, pero todavía bastante superficial. 3/4 partes de las empresas que ya usan inteligencia artificial, un 76%, siguen siendo novatas, es decir, dependen de soluciones simples y aisladas, sin integrar la tecnología en forma profunda de su operación. Solo 5% aparece como exploradora de usos más avanzados y apenas 3,6% puede considerarse realmente pionera con herramientas personalizadas o de tipo agentes desplegadas en varias áreas del negocio. La OCDE subraya además que el salto desde probar la inteligencia artificial hasta transformar una empresa sigue siendo muy difícil. Más de la mitad de las pymes, 54%, reporta beneficios al menos moderados por usar estas herramientas, pero solo 1 de cada 5, un 21%, percibe impactos significativos o transformacionales. El mensaje es claro: muchas empresas ya están ganando algo de tiempo o eficiencia, pero muy pocas han convertido esa adopción en una ventaja estructural. El informe también pone una alarma sobre seguridad digital. En un entorno cada vez más expuesto, 22% de las pymes encuestadas ya sufrió alguna brecha de seguridad, y aún así 46% reconoce que no tiene medidas de ciberseguridad o apenas cuenta con protecciones mínimas. La OCDE advierte que esta combinación es peligrosa: más digitalización, más dependencia de inteligencia artificial y al mismo tiempo defensas débiles. El otro cuello de botella sigue siendo más clásico: costos y tiempo. Las empresas señalan como obstáculos principales los costos de mantenimiento, los costos de hardware y la falta de tiempo para capacitarse. A eso se suma una brecha en apoyo público. Solo el 16,5% de las pymes dice haber recibido algún respaldo gubernamental para digitalizarse, mientras el 65% de las que no accedieron asegura que ni siquiera conocía que existían esos programas. La conclusión de la OCDE no es que las pymes estén fuera de la revolución tecnológica, al contrario, más bien ya entraron. El problema es que muchas lo hicieron por la puerta fácil, la puerta pequeña, con herramientas básicas, poco entrenamiento y baja protección, un poco como decir a pie. La verdadera brecha ya no es entre usar o no la inteligencia artificial, sino entre incorporarla de forma estratégica o quedarse apenas en la superficie del uso de la inteligencia artificial. A las 5 siempre. Bien, tenemos aquí ya a alguien que está participando acá en la feria, y es Mariela Sequeira, a quien le vamos a dar la bienvenida. Hoy estamos aquí desde Expo Pyme y queremos mirar un poco un tipo de emprendimiento que no solo busca vender, y por eso busqué a Mariela, sino también resolver situaciones sociales que todos vemos en el mundo. Cada vez más aparecen iniciativas que nacen de una incomodidad o de la observación de la realidad y enfrentando algún problema. Producir distinto, contaminar menos, aprovechar residuos, por ejemplo, entre muchas otras. A este tipo de emprendimiento se le llama emprendimiento social, que es emprendedores que, solucionando alguna problemática social, pues generan un negocio y tienen ventas y pues tienen ganancias, pero siempre en ese mundo de solucionar temas sociales. Así que bueno, elegimos a Mariela Sequeira. Ella es fundadora de Maram Upcycled Eyewear. Y bueno, es farmacéutica de profesión. Entonces la primera pregunta que me surge es: una farmacéutica haciendo gafas. Me sorprendió esa combinación. Y además, bueno, vos, para quienes pueden vernos por el Facebook Live, vos tenés gafas producidas en este proceso, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a este ratito. Bueno, realmente que sea
farmacéutica no tiene nada que ver con que haga las gafas. Definitivamente era algo que personalmente sentía, aparte de salir mi día a día a trabajar. Yo lo que estaba haciendo en mi casa de separar el material para el reciclaje, para todo esto, después llegué a pensar que cómo podía directamente yo hacer algo con esto que estaba separando y entregando a otras iniciativas. Entonces, ya había hecho ahí la bulla con mi familia, mis hermanas, mis papás, todo el mundo estaba separando. En el condominio donde vivo empecé también a motivar a que separáramos las tapas, me las llevaban a mí y yo las llevaba a otras iniciativas. Pero en ese momento en donde me dije, ¿qué puedo hacer directamente yo? Coincidió con que me había comprado unos anteojos de sol de madera. Entonces empecé a pensar, esto de madera se ve muy bonito, podré hacer yo esto también con plástico. Y pues ahí empezó todo el proceso de la investigación, coincidió también que llegamos a esta etapa que todos vivimos de la pandemia, y con la pandemia estaba más tiempo en casa y eso me llevó también a que la investigación pudiera hacerse de una manera más fluida, y pues llegué a dar con la manera de cómo podía transformar tapitas plásticas en anteojos. Ahora, un emprendimiento, normalmente no hay nada, no me gusta en realidad la palabra normal porque es normal a esta altura de la vida, pero un emprendimiento muchas veces surge de la necesidad, surge de la sobrevivencia, pero muchas otras veces surge de la observación de la realidad y de tratar de solucionar cosas, ¿no? De algún tipo de apasionamiento sobre algo. Y bueno, vos estabas buscando ese reciclaje, buscando hacer algo con lo que normalmente es un residuo, ¿no? Sí, pero ese inicio para mí fue justamente el por qué yo empecé a reciclar y empecé a motivar a la familia y a los vecinos, a todo. Fue después de que había visto un video que en esos años no era como los temas de que era viral, pero al final fue un video viral de una tortuga que sufría porque le estaban sacando una pajilla de plástico de la nariz. Entonces, ese día yo dije, no vuelvo a usar pajillas de plástico yo, ¿verdad? Y después de eso pues empecé a motivarme por ver de qué manera podía ser parte de la solución, porque el problema está ahí, está en nuestro país, el problema es mundial. Entonces, el granito de arena que yo podía poner inicialmente en casa, inicialmente con mis vecinos, con mi comunidad, pues ya logré llevarlo a nivel de país. Y yo sé que en Costa Rica todos estamos muy interesados en que lo que nosotros nos enorgullece en nuestro país, toda la naturaleza, los ríos que tenemos, las playas que la gente de otros países viene a visitar, lo queremos proteger y esto es parte de esa solución. Claro, y ese es el emprendimiento social que se conoce en el mundo entero. Es decir, descubrís un problema y poder generar un negocio alrededor de solucionar el problema. Es un negocio, está funcionando, vendés y bueno, estás aquí en la Expopime, por ejemplo. ¿Cómo te va en esa otra parte? Después vamos a hablar de economía circular y de algunos otros elementos a lo que ustedes aportan desde Maram, con esas gafas, con esos lentes. Yo no he dejado de decirle lentes, aunque el lente es solamente el vidrio, o bueno, ya no es de vidrio, pero sino, y por eso ustedes le llaman gafas, ¿no? Ajá, correcto. Sí, bueno, ya estamos cumpliendo 4 años y medio desde que la marca salió. Desde que empezamos vimos el interés en las personas. Fue una experiencia muy bonita como lanzamos, porque las personas primeras que compraron nuestras gafas, que nosotros llamábamos embajadores, y fueron personas que nos dieron su dinero cuando las gafas no estaban listas. No había nada. Creyeron en la idea de lo que iba a suceder. Y justamente así, en esa ocasión yo me fui casa por casa de esas primeras como 47 personas. Pero estamos hablando de aportes pequeños, es decir, no un inversionista ángel como a veces algunos emprendimientos con un poquito más de suerte. Personas comunes con ese mismo amor a la idea de hacer algo diferente y con confianza, y ser parte, y que tenían la confianza en alguien que no conocía, pero que
de cierta manera pues comparte ese valor en lo que era buscar ser parte de la solución. Sabemos que no todas las personas pueden tal vez hacer un emprendimiento como este, pero sí se pueden sumar a ser parte de la solución al adquirir las gafas. Al principio pues empezamos vendiéndolo de manera así, uno a uno, por nuestras redes sociales. Después pudimos hacer la tienda, es una tienda virtual. No tenemos un punto físico propio, pero sí tenemos la tienda virtual. Y en los últimos años hemos también colocado nuestro producto en algunas tiendas de mercaditos que lo que venden son productos de diseño nacional, principalmente. Y en este último año, el 2025, también entramos en algunas ópticas para la parte de dar acceso a la opción de las monturas. Entonces, cada uno de estos aros que se vende, ya sea directamente por mí o en alguno de estos puntos, equivale a 20 tapitas plásticas que ya no se fueron a contaminar el mar. 20 tapitas plásticas cada aro. Si ustedes venden lentes oscuros y lentes de prescripción, ¿qué dicen? Ajá. Los lentes, cuando llevan el lente oscuro, son estas gafas que ya se venden como producto terminado. Y cuando es para montar lentes de prescripción, lo que vendemos es solamente la montura libre del vidrio. Sabemos que ese vidrio o plástico se convierte en basura, no queremos generar basura, entonces se vende únicamente el aro, y ya las ópticas tienen su tecnología para poder, a partir del aro, hacer la forma que necesitan cortar el lente. Claro. Y no importa el grosor o si hay alguna restricción. Sí. En realidad no, hemos visto montajes de lentes bastante gruesos que se acomodan perfectamente a nuestros aros. Ahora, bueno, se pueden encontrar en marameyewear.com, ¿no? Maram. Correcto. Y se escribe como lentes en inglés, digamos, eyewear. Ajá. La gente lo siga, porque estamos en radio siempre al final, ¿no? Sí, y quiero decir algo más. Claro. ¿Por qué nos llamamos Maram? Sí, dale. Era una siguiente pregunta. Sí. Nos llamamos Maram porque si lo escribimos y lo podemos deletrear al derecho y al revés, siendo el centro la R, es la palabra mar. Y la palabra mar para nosotros era el foco. El foco es proteger el mar, que el plástico que se genera aquí en gran área metropolitana, no tengamos que irlo a recoger al mar, a la playa, sino prevenir, evitar que llegue hasta allá. Y entonces ese es nuestro foco, mar. Hay muchísimo para hablar con vos porque el emprendimiento es espectacular. Ustedes deberían pasar aquí a la Expo Pyme, ahora tienen hasta las 6 de la tarde, pero todo el sábado, todo el domingo, o buscarlos en la página web, porque los diseños son súper lindos. Hay distintos diseños, todos tienen nombres de playas. Sí, lanzamos inicialmente con los nombres de playas, que es la línea como los que son redonditos, que por casi 4 años fue la única forma que lanzamos. Ahora en diciembre lanzamos también para los niños. La línea de niños está con nombres de animales marinos. Y justo hace un par de semanas lanzamos otra línea para adultos, que es un aro rectangular que está basado en nombres de parques nacionales. Todo siempre enfocado en nivel, haciéndole mucho énfasis a todas nuestras bellezas naturales. Y por eso hago énfasis en el tema del emprendimiento social. No es que un emprendimiento sea mejor necesariamente que otros, o digamos, cada uno tiene su particularidad, cada uno tiene su funcionalidad en la sociedad o en las familias que generan ese emprendimiento, y está todo súper bien. Pero hay emprendimientos sociales, insisto, que solucionan un gran problema social, ambiental o algo que esté pasando en nuestro país, en el mundo. Y acá está muy definido ese valor que aporta Maram. Sí, definitivamente lo tenemos claro, lo tratamos de incluir en cada detalle del proceso, desde el proceso de no gastar mucha agua cuando se hace la limpieza de las tapas, de aprovechar el sol para secar los residuos de agua en el material, lo que es la parte de empaque también está hecha en cartón para que llegue a poder ser reciclable a nivel del futuro. La información que metemos en nuestros duches también hecho de papel reciclado.
papel con semillas que pueden ser plantadas, que entonces también tenga un valor ese material que va dentro del estuche. Entonces sí, la idea es eso, o sea, simplemente ser parte de la solución y no generar en ninguna etapa de nuestro proceso algún residuo. Bien, y usted, bueno, vos te enamoraste del mar y de alguna manera todo gira alrededor del mar, los nombres, Maram, el nombre del emprendimiento y un poco una de las problemáticas que tratan de solucionar o de aminorar, por lo menos, que es que no vaya el plástico al mar. Exacto. Lo que queremos es aprovechar el plástico que ya tuvo un solo uso, esa botella de agua que se abrió, ese refresco que se abrió, aprovechar ese plástico acá y evitar que el camino que normalmente pueda llevar, que es de llegar a la basura o llegar a un lugar en donde tal vez aprovechan otros materiales, pero las tapitas plásticas no son tan valoradas de cierta manera, evitar que entonces sigan ese camino a contaminar y lo podamos aprovechar. Es nuestra materia prima, hay que hacerle un proceso muy tedioso desde que es una tapa hasta que ya se convierte en la materia prima que podemos utilizar para hacer la gafa, pero vale la pena el tiempo que se le dedica a ese material para el producto que al final logramos generar. Sí, hay que colectar todo el material, limpiarlo, triturarlo, fundirlo, un montón de cosas y bueno, que esté apto para poder producir con ellos, ¿no? A todo esto, en el centro del emprendimiento de ustedes está la economía circular. ¿Qué quiere decir economía circular? Ya un poquito lo bordeamos, pero... Bueno, en realidad, base de la economía circular es poder generar un producto con la menor cantidad de residuos en el proceso. Nosotros aprovechamos un residuo, lo procesamos y logramos dar con un producto. Parte de la circularidad de nuestro proyecto es que cuando una persona, un embajador de nuestra marca, que así le queremos llamar a todas las personas que se alían a nuestro producto, ya no lo va a usar o se le dañó o si ya pasó un tiempo y los quiere cambiar o un animal, un perrito se los despedazó, cualquiera de las razones que sea y quiera retomar el uso de nuestras gafas, entonces la puede utilizar la garantía circular, vuelven esas gafas que ya están deterioradas a nosotros y las podemos volver a reprocesar, las podemos volver a utilizar y nos aseguramos que no se convierta en un residuo. La economía circular lo que trata es justamente eso, digamos, que todo lo que se usa en esa producción o el mismo producto no salga de un círculo, digamos, y que siga estando dentro de ese círculo, volviéndose a usar o utilizándose de distintas maneras. En el caso de ustedes pueden reutilizar el mismo aro que hacen, e incluso tienen un sistema, ¿no?, de un 20% de descuento a quien si se le daña por alguna razón, como que devolver esas gafas y comprarse otras. Correcto, eso es parte de lo que te decía, o sea, asegurarnos que dando ese beneficio a la persona que ya se alió al producto pueda continuar haciendo uso de nuestros productos y que ya ese gasto inicial que hizo en la segunda ocasión sea menor, porque el que haya pensado en que quiere seguir siendo parte de esto y vuelva a nosotros con ese producto, ya le da un 20% de descuento en las siguientes gafas que adquieren. Súper bien, bueno, ustedes lo pueden ver en marameyewear.com y ahí enterarse de todo lo que nos ha contado Mariela Sequeira, aquí a las 5 siempre, desde la Expo Pyme, y bueno, pues adquirir esas gafas en cualquier parte del país, en Costa Rica y ya el mundo entero, ¿no? Bueno, no, todavía no en el mundo entero, esperamos en algún momento, pero pues no es en cualquier parte, sí nos gusta referir para que vayan hacia la óptica específica donde los va a encontrar o en las tiendas específicas donde lo vayan a encontrar. Y aquí estamos en la carpa, estamos en la Expo Pyme, la carpa afuera. Muy bien. En última, ya para ir cerrando, el proceso que ustedes hacen es de una industria de alguna manera, tienen que tener aparatos y máquinas
elementos que les permitan, no es un emprendimiento que uno puede hacer en casa, digamos. Bueno, sí, sí lo hacemos en casa. Las maquinarias, sabemos que el proceso de inyección se hace con maquinarias muy, muy grandes, pero pudimos construir y ya tener acceso a una maquinaria siempre pequeña, pero sí es un trabajo que hacemos en casa. Es un trabajo que hacemos a nivel familiar, realmente son mis papás, mi esposo, mi prima, mi familia la que nos ayuda a que todo esto salga día a día en el proceso. Pero sí, o sea, sí hay que tener sus máquinas específicas, sus cuidados en el manejo, son temperaturas muy altas las que se utilizan. En general es un proceso, como dice usted, como un proceso industrial de fabricación de un producto, pero en muy pequeña escala por el momento. ¿Qué te gustaría decirle a un usuario o un cliente, un comprador de las gafas Maram? Bueno, yo uso lentes, mucha gente que nos escucha estará usando gafas, que además de poder tener unas gafas que le puedan gustar, de colores, además que son alucinantes los colores, ¿qué más está haciendo al comprar unas gafas de Maram? Bueno, se está haciendo parte de la solución, definitivamente van a dar unas gafas que le van a permitir contar una historia. Los mismos colores, todo lo que nosotros tratamos de crear es para que se dé esa conversación, porque no hay persona que ande unos Maram que no lo vuelvan a ver o no les pregunten dónde las adquirieron. Todo el mundo nos cuenta que normalmente eso es lo que pasa, y pues eso les permite entonces contar ya a nivel país y hasta cuando salen fuera del país, contar qué es lo que está haciendo, cómo se hace el proceso. Nosotros en las redes sociales tenemos el video de cómo se hace el proceso, entonces la persona se puede hacer parte de toda esta explicación y pues poderlo compartir con más personas allá afuera. Y pues obviamente está usando unas gafas que son livianas, que no le van a lastimar, que las puede usar para sol, las puede usar para montura, y pues realmente ser parte y sentir que está utilizando un producto 100% nacional, con la calidad que le puede ofrecer cualquiera otro de allá afuera, pero con ese certico, ¿verdad?, en el corazón. Y eso que dice Mariela, estamos solucionando. ¿Hay que llevar tapitas para comprar lentes? No, las aceptamos siempre que nos llegan, definitivamente. Si uno quiere, nos pueden llevar las tapitas. Nosotros tenemos puntos de recolección en San Pablo Heredia, pero cualquiera que esté separando en su casa y nos las quiera hacer llegar, nosotros se las vamos a aceptar con todo placer, porque es parte de la materia prima que vamos a aprovechar en algún momento. maram.eyewear.com en internet, en la web, y maram.eyewear en Instagram y en otras redes. En las redes, Instagram, Facebook y TikTok. Súper bien. Bien, pues muchas gracias y que tengas unas buenas jornadas aquí en Expopime. Gracias, un placer. Buenas tardes. Pura vida era Mariela Sequeira de Maram Eyewear, con esos lentes, esas gafas que ella tiene y que les mostró a quienes pueden verlos por Facebook Live. A las 5 siempre. De aquí pasamos a otra actividad, quizás generar gafas de plástico reciclado no es tan tradicional, pero ahora vamos a uno de los temas fundantes del ser costarricense, que es el café. Bienvenida, Milena, ¿cómo estás? Hola, pues nada, muy feliz de poder estar aquí y compartir un poquito de Tierra Media. Tierra Media. Costa Rica suele hablar mucho del café como símbolo, pero no tanto de lo que implica llevar un café de especialidad desde una finca hasta un mercado internacional. Y ahí es donde Café Tierra Media pues ha ido haciendo un camino. Sabemos que otras fincas, otros cafés han hecho lo suyo también. Milena Hidalgo es de Café Tierra Media, está también aquí en Expopime, pueden ir a visitarlo en, ¿cómo se llama esta parte? La antigua aduana, ¿no? Que hoy hasta las 6 de la tarde, pero pueden venir todo el fin de semana. Así que Milena Hidalgo es de un emprendimiento familiar de la zona de Los Santos que produce y exporta café arábiga de especialidad.
Quizás lo primero que me parece que los costarricenses no están tan habituados a entender qué es especialidad, aunque se habla siempre de eso, ¿no? Pero no sé si en la mesa de los ticos sabemos qué es un café de especialidad. Sí, bueno, vamos a ver. Primero que todo, muchas gracias por este espacio. Un café de especialidad tiene características un poco diferentes. Siempre se ha dicho que en la mesa del costarricense no se consume el mejor café del país, ¿no? Y eso es algo que estamos intentando cambiar poco a poco. Entonces, está el café comercial, está el café premium y está el café de especialidad. Va a depender un poco de los puntajes y de una serie de procesos que se hacen, pero básicamente el café de especialidad es el mejor que podrías consumir. Pero, ¿quién te da el puntaje? El puntaje, bueno, está la SCA, que es Specialty Coffee Association. Entonces, básicamente el puntaje de la escala lo van a dar ellos y existen catadores profesionales que son los que al final van a degustar tu café y van a poder brindarle ese puntaje, donde dice que si es más de cierto puntaje ya es un café de especialidad. Entonces, cada vez que ustedes ven un 84 o números así, que en algunos empaques están o en algunos cafés que se promocionan, ese es ese puntaje que algún especialista o alguna certificadora, algún ente le da a esa finca o a ese café, a ese proceso, y entonces se considera especialidad. Exactamente, que diga por ejemplo premium o especialidad no es algo que se coloca al azar en un empaque, eso quiere decir que ya hay un puntaje detrás que te dice que el café puede ser o premium o de especialidad. Muchas veces se piensa que el premium inclusive está por encima del de especialidad, pero en la escala está el café comercial, después el premium y finalmente el más alto es el café de especialidad. La especialidad. Ahí están ustedes, en ese Ahí. nivel. Bendito Dios, estamos nosotros, fruto del esfuerzo de ya 80 años a nivel familiar. Eso iba justo. Es un emprendimiento familiar y tiene una historia. Los fundadores es la familia, digamos, de tu esposo, ¿no? Exactamente. Realmente todo inició hace 80 años con el abuelito de mi esposo, que en paz descanse. Después siguió mi suegro, que es Edgar Fallas, y hace aproximadamente unos 6 años dijimos, no, queremos ya tener nuestra propia marca de café. Y ahí fue donde nosotros como tercera generación, mi esposo Ignacio Fallas y esta servidora, dijimos vamos a dar ese paso para poder ya no solo entregar el café a la cooperativa, que era lo que históricamente se venía haciendo, sino ya tener nuestro café. ¿Y por qué lo hicimos? Porque al final cuando entregas el café a la cooperativa, no importa si cuidaste mucho o no el café en la finca, al final todo se revuelve y todo se paga igual. Entonces nosotros que teníamos un cuidado especial por el café como amantes de esta cultura y tradición cafetalera del país, dijimos no, queremos tener este factor diferenciador y tener nuestra propia marca. Y el otro tema, bueno, café de especialidad, ya lo definimos, ya dijimos, tiene unas ciertas características. Ahorita quizás vamos a profundizar un poquito en eso, pero la otra característica es la zona cafetalera del país, bueno, obviamente el país primero y la zona dentro del país. No es lo mismo un café de un país que de otro, Vietnam, Brasil, Colombia, Costa Rica. Exacto, también yo creo que ha sido una estrategia país apostar por la calidad. Costa Rica produce el 1% del café que se consume en el mundo. Entonces, con esta producción nosotros no podríamos apostar por volumen, necesitamos apostar por calidad. Y entonces ahí justamente es donde vienen esos subprocesos y tenemos al ICAFE, que es el Instituto de Café de Costa Rica, que ha identificado diferentes zonas cafetaleras. Dentro de esas está nuestra región cafetalera, que es la región de Tarrazú, que es mundialmente reconocida y que cuenta con una de las 3 denominaciones de origen que se poseen en el país. O sea que no cualquiera puede decir este es café de Tarrazú, como el vino y como los quesos, como tantos otros productos. Costa Rica también, y el café y Tarrazú tiene su denominación de origen. Fue una lucha de más de 20 años, realmente, fue una lucha de más de 20 años de varios productores. Sin embargo, fue algo que se logró recientemente, hace ya pocos años, y de lo cual nos sentimos bastante orgullosos porque nos permite garantizar que efectivamente el café de Tarrazú es de nuestra zona y que no se está utilizando, inclusive se usaba fuera del país como por un tema de marketing. Entonces, pues muy felices de poder tener esta trazabilidad. Bien, entonces, el proceso del café, lo que ustedes exportan no es el café ya procesado del todo, ¿no? Porque hay una serie de
procesos y de estándares para exportar el café. Es decir, creo que eso sí lo conoce el costarricense todos, bueno, el café se coge de la mata cuando está rojo, mejor que cuando está verde, este tipo de cosas lo sabe la gente. Y después se seca y se quita unas cascaritas. Contar un poquito de ese proceso así, superficialmente. Claro. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es el proceso de recolección. En nuestra zona cafetalera se pasa 3 veces por la matita, es decir, hay 3 recolecciones. Primero está la granea, luego está el centro de cosecha y luego está la repel. Entonces hacemos esa recolección, posterior a eso definimos cuál es el proceso que queremos hacer de café, porque no todo el café es igual. Podemos hacer, ya en procesos de especialidad se pueden hacer procesos lavados, procesos mieles, procesos naturales. Eso va a depender un poco de la fructuosa y de las características como tal del café. Posterior a que esto se define, el café pasa a un proceso de despulpado o a un proceso de secado, dependiendo de lo que se define. Y ya después del secado va a venir un proceso también de reposo, y después del proceso de reposo ya viene la parte de pelado. Cuando quitamos la cáscara que se llama pergamino de café, es que ya podemos tener el café como se le llama en verde, y así es como se exporta más comúnmente. Es decir, el café de Costa Rica sí puede salir tostado, y en paquetitos, así como lo consumimos nosotros en el supermercado, pero lo más común es exportarlo en verde, en quintales, en un saco de yute, y que el tueste y ya la parte final se le dé en el país destino. Ahora, uno de los grandes temas en la exportación es cómo se garantiza el comprador en otros países, y ahora vamos a ver en qué países exportan ustedes, pero Costa Rica ha exportado a muchos países, que el café es la calidad que dice ser, ¿no? Sí, exactamente. Para eso es que funcionan estos temas de catación, donde nosotros enviamos una hojita y decimos, bueno, este es el café que nosotros estamos enviando, este es su aroma, este es su cuerpo, estas son sus notas, esta es su calificación, y entonces enviamos el café. Pero que alguien te la dio, no es que vos te lo inventaste. Exacto, sí, no fue que lo hicimos nosotros o alguien de nuestra familia, sino que hay personas expertas que se dedican a hacer eso. Entonces, eso se envía junto con la muestra de café. Generalmente ya el tueste se le termina de dar en el país destino, y entonces ahí también ellos van a hacer sus propias degustaciones para también hacer como una comparativa, ¿no? De, ok, me dieron esta hoja, me dieron este café, me dijeron que sabe esto, me sabe a mí de esa forma. Exactamente, vamos a hacer una confirmación de cómo es. Y ahí vienen estas asociaciones, esta gente que, bueno, certifica y dice, bueno, este tiene tal puntaje en todos estos rubros, y bueno, le da algún tipo de garantía a ese comprador que este café es de especialidad, es decir, tiene de 85 para arriba, 80 y tantos para arriba, y efectivamente es ese café el que están comprando. Normalmente es verde en el sentido de se llama así a esta semilla ya pelada, digamos, y antes de tostar. Eso es generalmente. Se le dice grano de oro también. Yo pensé que grano de oro era porque Costa Rica exporta, y bueno, fue durante mucho tiempo la principal exportación. Entonces es como nuestro grano de oro, es como la gallita de los huevos de oro, pero este es un grano de oro. Sí, tiene que ver con ambas cosas, porque definitivamente toda la parte de café es un pilar en la economía de Costa Rica, pero también un poco por cómo se ve, porque cuando lo ves, realmente no es que vas a ver el café como lo ves verde en una mata, sino que se ve entre verde y doradito, y por eso se le dice también grano de oro. Muy bien, bueno, y finalmente ustedes están exportando ya no nos queda casi tiempo, pero exportan a Corea, por ejemplo, y han exportado tradicionalmente con intermediarios, pero ahora están buscando exportación directa, ¿no? Exacto, sí, tenemos varios años con intermediarios que nos han apoyado a posicionarnos en diferentes mercados en Europa, Asia y América del Norte. Sin embargo, nosotros dijimos, bueno, queremos iniciar este proceso para ya no nada más a través de intermediarios, sino que el cliente final nos pueda conocer también. Y en eso es en lo que hemos estado trabajando en los últimos meses, también apoyados de la mano con Procomer, que nos ha brindado mucha asesoría sobre el camino a seguir.
La gente puede, encontrar a Café Tierra Media aquí en la Expo Pyme hasta las 6 de la tarde hoy viernes, pero pues todo el fin de semana. Y también en cafetierramedia.com, ¿no? Exactamente. Y Café Tierra Media en redes sociales. Exactamente. Exacto. Y al 8933 café. 8933 Café. Es decir, 8933 2233. Ah, muy bien. Buenísimo ese número. Muchas gracias, Milena, y gracias por compartir un poquito de este proceso del café de exportación, en este caso de Café Tierra Media, desde la zona de Los Santos, en Costa Rica, para el mundo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, amigos, y con esto terminamos. Gracias por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas, geopolítica. Hoy en programa especial desde la Expo Pyme me despido, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el lunes a las 5 siempre, pásenla muy bien. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional. Con la conducción de Fernando Francia. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí por CRC 89.1 Radio.